Señor Viva, con este informe hay un capítulo también sobre Colombia y llama la atención el texto de la impunidad en ese país. Advierte el informe que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está en negociaciones con las FARC. Dice además que las FARC y el ELN, dos guerrillas que operan en Colombia, violan permanentemente los derechos humanos, así como los grupos que han reemplazado a las agrupaciones paramilitares, también la fuerza pública. Pero en materia de impunidad hay cosas sorprendentes. Dice usted, por ejemplo, que lo que se llama el marco jurídico para la paz, una gran reforma que se hizo en el gobierno del presidente Santos, pues va a permitir impunidad para personas que han cometido delitos de lesa humanidad en ciertos casos. Pero por otro lado hay unas informaciones sorprendentes, porque señala usted aquí que los llamados falsos positivos, que eran ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la fuerza pública, arroja estadísticas así. La Fiscalía General de la Nación ha recibido 2.278 denuncias de igual número de casos. Ha habido casi 4.000 víctimas mortales en estas denuncias y solamente ha habido 189 condenas. ¿Cómo es posible que pase esto? Porque las instancias judiciales, que felizmente ha logrado desarrollar Colombia, siguen siendo aún muy débiles. Porque si bien, por ejemplo, en cuanto al paramilitarismo o las BACRIM, estas mafias que operan violentamente y con impunidad en algunas regiones del país, sus líderes, muchos de ellos han sido capturados, y eso es valioso y lo destacamos en el informe. El número de grupos de esta naturaleza sigue siendo prácticamente el mismo, de acuerdo a las estadísticas de la propia policía, más o menos alrededor de 4.000 miembros de este tipo de organizaciones. Porque la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo, lleva 8 años de vigencia. Esa es una ley que se creó para desarmar a los paramilitares y tiene hasta ahora solamente 18 condenados, ¿no? Las cifras de condenas son muy bajas. Las condenas, por ejemplo, por personas que amenazan a aquellos que reclaman por sus tierras, prácticamente no existen. O las investigaciones sobre temas graves en el ámbito, por ejemplo, de secuestros o ejecuciones, son realmente muy bajas. Y el marco jurídico para la paz lo que hace es una reforma constitucional que les ofrece a los guerrilleros, pero también les ofrece en el artículo número 1 de la reforma a los agentes del Estado y a los paramilitares impunidad frente a las peores violaciones a derechos humanos que se han cometido en Colombia. Felizmente la Corte Constitucional en septiembre pasado señaló que la suspensión total de la pena para los máximos responsables de crímenes atroces era inconstitucional. A lo menos eso es un freno a esta oferta que creo que es bastante obvia de impunidad total. El fuero militar se amplió para darles mayor impunidad a las fuerzas militares. Y yo creo que eso se hizo justamente para acallar la crítica a los militares en un proceso de paz. ¿Usted cree entonces que Juan Manuel Santos se raja como defensor de los derechos humanos? Yo creo que el presidente Santos comprende el tema, ha mostrado siempre una actitud abierta y receptiva a estos temas de derechos humanos, y cada vez que ha habido necesidades de protestar o defender a la sociedad civil lo ha hecho, y eso es importante, mantener la puerta abierta. Pero, pero él es el arquitecto de un par de iniciativas, tanto en materia de fuero militar como en las negociaciones de paz, en el marco jurídico para la paz, que no fortalecen, sino más bien debilitan el Estado de Derecho. O sea que lo que ha cambiado en Colombia más que nada es el tono, pero las cifras y los resultados son los mismos que con el gobierno de Álvaro Uribe. Yo creo que el gobierno de Álvaro Uribe tenía ¿cómo se llama? Un récord aún mucho peor en materia de derechos humanos. No se olvide usted que ese gobierno se caracteriza justamente por los falsos positivos, ¿no? De tantos inocentes asesinados a sangre fría por las fuerzas de seguridad, simplemente para elevar las cifras de muertos en combate, las interceptaciones telefónicas del DAS, el fenómeno de la parapolítica. Los falsos positivos prácticamente han desaparecido a nada
durante el actual gobierno, y eso no es un dato menor. Sin embargo, nuestra obligación es reflejar la realidad colombiana. Y en este ámbito creemos que Colombia aún bajo un gobierno que es bastante más abierto y que dice preocuparle la situación de derechos humanos, existen problemas muy serios. La ley de tierras, la ley de víctimas, que persigue corregir la situación de millones de desplazados colombianos, en la práctica está muy pobremente utilizada, porque para recuperar esas tierras, para esas personas que logren recuperar esas tierras, se requiere una política de seguridad que enfrente al paramilitarismo, y eso no está ocurriendo. Usted dice que la justicia en Colombia ha recibido 45.000 solicitudes de restitución de tierras de familias, solamente ha habido sentencias de restitución en 666 casos, y solo 3 familias colombianas han regresado a vivir a su tierra como resultado de esos fallos dictados en el marco de la ley.